Bueno, la clase que vamos a ver ahora es la clase de fármacos diuréticos. Vamos a empezar un poco definiendo qué son los diuréticos. Los diuréticos son fármacos, un grupo de fármacos, que alteran o van a alterar la fisiología renal de formación de orina. Es decir, que lo que van a provocar es una mayor producción de orina con una mayor excreción de sodio, lo que se llama comúnmente como natriuresis, ¿no? Esto es lo que de alguna manera muchos de ellos van a provocar. Una cosa que hay que tener en cuenta es que han sido y siguen siendo en realidad la primera opción en el tratamiento de, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva y también de la hipertensión arterial. En realidad siguen constituyendo tratamientos de primera línea, ¿no? para este tipo de patologías. ¿Cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar en diuréticos osmóticos, de Lassa, tiazidas y finalmente diuréticos ahorradores de potasio, que como la palabra lo dice, son diuréticos que promueven de alguna manera el ahorro de potasio o evitan su pérdida. Nosotros vemos un poco acá un gráfico de una nefrona, donde vemos de alguna manera dónde van a actuar algunos de estos diuréticos. Por ejemplo, como los inhibidores de la anidrasa carbónica, antialdosterónicos, acuaréticos o diuréticos del agua. Después vamos a ver qué diferencias tienen, ¿no? todos estos. Y acá vemos un poco más gráficamente los mecanismos de acción que tienen cada uno de ellos. Vamos a empezar un poco por las tiazidas. Las tiazidas lo que van a hacer es inhibir el intercambio de cloro y sodio en el túbulo contorneado distal y en una parte nada más del asa de Henle. Los ahorradores de potasio van a inhibir la reabsorción de sodio, sobre todo en el túbulo contorneado distal y en el tubo colector. Y los diuréticos de Lassa van a inhibir el intercambiador cloruro sodio-potasio en el segmento ascendente del asa de Henle. Es importante que ustedes de alguna manera diferencien bien el sitio de acción, ¿no? de cada uno de estos diuréticos o el mecanismo de acción diurético de los mismos. Vamos a empezar hablando de los diuréticos osmóticos. Un diurético osmótico es un agente que no se reabsorbe, causa retención de agua y promueve la diuresis sobre todo de agua. El prototipo de estos compuestos es el manitol. La característica farmacocinética es que no se absorbe vía oral. De hecho, la única vez que se lo utiliza por vía oral es para provocar, por ejemplo, como laxante, ¿no? Porque provoca de alguna manera una catarsis osmótica por aumento de la osmolaridad a nivel intestinal, pero no se lo utiliza por vía oral. Se tienen que administrar parenteralmente por vía endovenosa, no tiene metabolismo, se elimina exclusivamente por filtración glomerular sin ningún tipo de reabsorción o secreción. El efecto que tiene es principalmente en los sectores de la nefrona que son permeables al agua libremente, como son el túbulo proximal y la rama ascendente del asa de Henle. Van a aumentar el volumen urinario, reducen la absorción de sodio, pero esta es menor que lo que se pierde de agua. Por lo tanto, bueno, acá hay un concepto que es muy importante, que es el concepto de que causan hipernatremia. ¿Esto por qué? Porque pierden más agua que sodio. Entonces el sodio tiende a, por este motivo, a concentrarse en sangre, ¿no?
¿Para cuándo van a estar indicados los diuréticos osmóticos? Los diuréticos osmóticos se van a indicar para aumentar el volumen de orina y también para reducir la presión intracraneana, o lo que se llama comúnmente como la PIC, y para la presión también intraocular en algunos casos de glaucoma. ¿Qué efectos adversos van a tener los diuréticos osmóticos? Los diuréticos osmóticos van a tener, por ejemplo, que van a expandir el volumen extracelular, es decir, que como no se reabsorben, van a ocupar el espacio intravascular y lo van a expandir, y también por la pronunciada diuresis que causan, van a poder causar deshidratación e hipernatremia, ya que pierden gran cantidad de volumen urinario. Acá vemos un cuadro farmacocinético general de los diuréticos, en los cuales podemos ver lo siguiente. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la cetazolamida, tienen una muy buena absorción por vía oral, una vida media de unas 9 horas, y se elimina exclusivamente por vía renal. El manitol, por ejemplo, no se absorbe por vía oral, se administra por vía endovenosa y tiene metabolismo sistémico del 100% y se elimina a nivel renal en un 100%. Y los diuréticos del ASA, como la furosemida, tienen una absorción vía oral que es variable, también se puede administrar por vía endovenosa, una vida media también que puede llegar a 3,4 horas, y se elimina por un lado a nivel renal y también sufre una parte de su metabolismo, por ejemplo, a nivel hepático. ¿Qué pasa con las tiacidas? Las tiacidas se administran por vía oral exclusivamente con una buena biodisponibilidad. De hecho, se encuentran en muchos preparados asociados, por ejemplo, a inhibidores de la enzima convertidora u otros, y se elimina a nivel renal en un 100%. La clortalidona, que también tiene un efecto parecido, también se puede administrar por vía oral, una alta vida media, a diferencia de, por ejemplo, de la tiacida, ¿no? Que tiene una vida un poco más corta. Fíjense que es una vida media de 44 horas, y se elimina a nivel renal por un lado y también en parte por metabolismo biliar. ¿Qué pasa con los diuréticos que son ahorradores de potasio, ¿no? Los ahorradores de potasio tenemos el amiloride, que tiene una mala biodisponibilidad oral y se metaboliza exclusivamente o se elimina a nivel renal. El triamtireno tiene una biodisponibilidad oral variable y se metaboliza a nivel hepático. Y la espironolactona, que es el antagonista de la aldosterona, tiene una buena biodisponibilidad oral y se metaboliza a nivel hepático también. Bueno, esto es importante porque son los efectos generales, ¿no?, de la excreción a nivel urinario. Esto es lo que sucede en la orina. Vamos a empezar viendo los diuréticos del ASA, que van a provocar eliminación de sodio, eliminación de potasio también, son natriuréticos, van a eliminar protones, cloruro, también calcio, por eso son útiles en el tratamiento de las hipercalcemias, y el pH sanguíneo pueden llegar a bien aumentarlo, porque no nos olvidemos que van a provocar la excreción de protones, por eso pueden dar alcalosis, y pueden disminuir de alguna manera el ácido úrico, ¿no?, a nivel urinario. ¿Qué pasa con las tiacidas? Vemos que tiene efectos parecidos, por lo menos a estos niveles,
con la diferencia de que provoca menos excreción de calcio, tiende a su reabsorción, reabsorbe calcio, y también el pH sanguíneo puede llegar también a provocar alcalosis en algunos casos, ¿no? ¿Qué sucede con los ahorradores de potasio? Por lo que vemos, acá hay una gran diferencia. Promueve una disminución de la excreción de potasio a nivel urinario, por eso se los llama ahorradores de potasio. Van a provocar disminución de la excreción de protones, por eso pueden llegar a dar acidosis, y pueden disminuir el pH sanguíneo, es decir, que pueden dar una cierta acidosis. Esto también es porque eliminan bicarbonato, también por orina, ¿no? Entonces, si le sumamos que disminuye la excreción de protones y aumenta la excreción de bicarbonato, perdón, lo que tenemos en este caso es una acidosis. ¿Qué pasa con la furosemida? La furosemida se denomina de techo alto. ¿Por qué? Van a ver en algunos libros de texto que se llama de techo alto. Porque producen un gran efecto diurético en relación al efecto máximo o techo de la curva dosis-respuesta. Esto quiere decir que a más dosis, a dosis muy elevadas, más efecto, con respecto a otros compuestos, ¿no? Por eso se va a llamar de techo alto. ¿Dónde va a actuar el diurético del asa? Actúan en el simporte sodio, cloruro, potasio, en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Inhiben la reabsorción de sodio, cloruro y potasio, entonces lo que hacen es que se genera un ambiente osmolar en el túbulo renal que retiene agua y eso es lo que hace que se elimine agua conjuntamente con electrolitos como por ejemplo sodio, también protones, potasio. ¿Qué efectos adversos puede llegar a provocar los diuréticos del asa? Bueno, los efectos adversos que puede llegar a causar es alcalosis metabólica, por el hecho de que elimina potasio, por eso es hipocalémica, y aparte elimina protones. Ototoxicidad a dosis altas, porque altera el medio interno a nivel del oído interno. Puede disminuir el magnesio. Alergia, es raro, pero puede llegar a haber. La persona puede hacerse refractaria y lo que sí se ve habitualmente en el laboratorio es la hiponatremia. Este es un signo que claramente se ve seguido en un paciente tratado con diurético del asa. ¿Qué pasa con la hidroclorotiazida y la clortalidona que comparte su mismo grupo? También inhibe el contrasporte sodio-cloruro en el túbulo contorneado distal. Acá vemos que cambiamos un poco el sitio de acción y va a ser en el túbulo contorneado distal. También genera un ambiente hiperosmolar que va a arrastrar agua, ¿no? Como su mecanismo de acción. ¿Qué efectos adversos tienen las tiacidas? Bueno, las tiacidas, el efecto adverso que va a tener va a ser provocar también alcalosis metabólica, hipocalemia, puede provocar hipercalcemia porque disminuye la excreción de calcio por vía urinaria, puede dar hiperuricemia, tiene algunas alteraciones en el lipidograma, las cuales puede aumentar el colesterol LDL, hiponatremia, parestesias también por alteraciones en el magnesio, intolerancia a la glucosa, por ejemplo, porque ustedes saben que la insulina depende mucho también del potasio y del medio interno para eh, poder metabolizarse. De alguna manera las tiacidas lo que hacen en este caso es que pueden alterarse las pruebas de tolerancia a la glucosa, pueden dar hiperglucemia, ¿no? Y otro efecto adverso que puede haber también es impotencia.
Ahora vamos a pasar al capítulo de los ahorradores de potasio. Nosotros tenemos, entre los ahorradores de potasio, la amilorida, el triamtireno, que van a inhibir el transporte luminal de sodio en su intercambio con potasio, por lo cual tiende a retenerse potasio, y también, bueno, la espironolactona, que bloquea el receptor de la aldosterona. Las reacciones adversas que tienen los fármacos como la amilorida o el triamtireno son, obviamente, hipercalemia. Esto hay que subrayarlo, porque si nosotros tenemos un ahorrador de potasio, obviamente lo que va a hacer es provocar hipercalemia. Acidosis metabólica, porque vimos que puede eliminar bicarbonato y aparte retiene protones, ¿no? ¿Y qué pasa con la espironolactona? La espironolactona puede dar algunos trastornos también hormonales, como impotencia, ginecomastia, por ejemplo, en hombres, porque tiene un efecto antiandrogénico, y también pérdida de la libido. Otros efectos adversos, también, mejor dicho, no efecto adverso, sino uso terapéutico, en mujeres se puede usar para el hirsutismo, que el hirsutismo es presencia de pelos en barba y bigote en la mujer, escasos pelos, pero pueden aparecer, y en este caso, por la acción antiandrogénica de la espironolactona, se puede usar con esa indicación, ¿no? La espironolactona se utiliza, entre otras cosas, en la insuficiencia cardíaca severa, porque la aldosterona tiene un efecto deletérea a nivel cardiovascular y vascular también. Por eso es muy útil en el uso de la insuficiencia cardíaca congestiva severa que no respondió al tratamiento convencional, y esto ha sido visto, por ejemplo, en el estudio RALES, que vamos a compartir también en clase, donde se ve un poco los efectos benéficos en ese sentido. Este es un cuadro farmacocinético general de los diuréticos, por eso en general, no en ninguno en particular, en el cual podemos ver comienzo de acción, efecto máximo, duración de acción y dosis a fin ilustrativo. Vemos que la furosemida por vía endovenosa empieza a actuar rápidamente, de utilidad en urgencias, alcanza su efecto máximo a la hora por vía endovenosa, tiene un efecto de duración más bien corto y estas son las dosis. La hidroclorotiazida comienza a actuar a las 2 horas, con un efecto máximo a las 6 horas, dura 12 horas su acción, y la dosis la vemos más abajo, generalmente 25 miligramos día, asociada muchas veces a otros compuestos. La amilorida comienza a actuar a las 2 horas, con una duración de acción de 24 horas, y la espironolactona tiene una latencia de acción de 24, 48 horas, por eso a veces se hace dosis de carga. El efecto máximo recién se va a ver a las 72 horas, y la dosis, bueno, es variable de acuerdo a la severidad del cuadro que uno de alguna manera quiera tratar, ¿no? En cuanto a la farmacología clínica de los diuréticos, vamos a diferenciarlo en estados edematosos y no edematosos. En la insuficiencia cardíaca, obviamente, son tratamientos de primera línea en conjunto con inhibidores de enzima convertidora, beta bloqueantes, ¿no? Y demás. En enfermedades renales también, cuando la enfermedad renal es severa, ya el diurético no sirve, ¿no? Generalmente se utilizan medidas dialíticas. Y en la glomerulonefritis a cambios mínimos tampoco se utilizan porque en ese caso hay hipovolemia, en realidad, y responde en algunos casos al volumen más que nada. Esa sería la excepción. En cuanto a la cirrosis hepática, se utiliza, por ejemplo, los antagonistas de la aldosterona porque hay un hiperaldosteronismo, ¿no? En este caso se utiliza la espironolactona. Y en el edema idiopático no se utiliza ningún fármaco, sino que se utiliza restricción de sal. Idiopático quiere decir que no se conoce la causa, ¿no?
Y en cuanto a los estados no edematosos, en la hipertensión arterial se utilizan mucho las tiazidas, por ejemplo. También, bueno, los diuréticos de Lassa se pueden utilizar. Las tiazidas porque tienen un efecto vasodilatador asociado también, ¿no? Con respecto a las tiazidas, estas no se pueden usar en pacientes con un filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, estarían contraindicadas en ese caso. En la nefrolitiasis, que son cálculos en el riñón, lo que se utiliza son las tiazidas, porque las tiazidas promueven de alguna manera la reabsorción de calcio, entonces al no eliminarse por el túbulo renal, no van a provocar esos cálculos o piedras formadas por calcio en el mismo. En la hipercalcemia, por ejemplo, se utiliza la furosemida, ¿no? Los diuréticos de Lassa, porque promueven una excreción de calcio a nivel renal. Y en la diabetes insípida, que se caracteriza por altos volúmenes de diuresis poco diluida, en ese caso se utilizan las tiazidas porque provocan una disminución del volumen plasmático, por lo cual eso promueve la reabsorción de sodio y agua, lo cual sería algo benéfico. Recordemos que son muchas las situaciones que pueden dar diabetes insípida, puede ser, por ejemplo, de causa central, o también, por ejemplo, medicamentos como el litio, puede provocar diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Entre otros fármacos, ¿no? Bueno, esto es de alguna manera lo que teníamos que hablar acerca de los fármacos diuréticos.